Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, licenciada. Gracias, doctora. Este es el parte médico de este miércoles 2 de febrero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Continúa la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que viven en Mérida, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero y se llevará a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de Salud de Yucatán, de Bienestar Federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida. De igual forma, sigue la aplicación de refuerzo contra el coronavirus para adultos de 40 a 49 años y 50 a 59 años de edad, de los municipios de Umam, Motul, Junumá, Izamal y Oxuscap. Dicho proceso se extenderá hasta el viernes 4 de febrero. Los días 3 y 4 de febrero se realizará la aplicación de la dosis de refuerzo para personas de 40 a 59 años de edad de los municipios de Suma, Ixil, Sinanché, Mayapam, Copomá, Mama, Quintana Roo, Tepacán, Cagua, Tecal de Venegas, Tzilán de Bravo, Bocobá, Cansacap, Yobaim, Ucú, Chapatzán y Cuncunul. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reportura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 172 pacientes en hospitales públicos, 84.813 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82% del total de contagios registrados, que es 99.865. Hoy se detectaron 892 nuevos contagios de coronavirus, 525 en Mérida, 86 en Junumá, 56 en Motul, 40 en Valladolid, 29 en Umam, 22 en Canacín, 21 en Tixcocop, 19 en Izamal, 18 en Progreso, 14 en Samajil, 12 en Concal, 8 en Cacalchem, 4 foráneos, 3 en Tizantún, Cantunil, Mocochá y Tizimín, 12 en Opichem, Suma, Yobaín, 1 en Acanqué, Aquil, Baca, Cansacap, Chicxulub, Pueblo, Jocabá, Jují, Quinchil, Maxcanú, Peto, Río Lagartos, Sellé, Tamec, Tecash, Tequit, Telchac Pueblo, Tetis, Ticul, Tinum y Ucú. De los 99.865 casos positivos, 730 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida, se han diagnosticado 61.175 personas contagiadas de coronavirus, que viven 15.763 en la zona norte, 14.852 en la zona oriente, 5.861 en la zona centro, 9.966 en la zona sur, 14.733 en la zona poniente. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 12 fallecimientos, 5 hombres y 7 mujeres de un rango de edad de 43 a 88 años. 9 residían en Mérida, 1 en Ixil, 1 en Acanqué y 1 en Xochitl. Entre sus principales enfermedades se encontraban inmunosupresión, tabaquismo, diabetes, insuficiencia renal crónica, hipertensión y enfermedad cardiovascular. En total, son 6.647 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 8.233 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 172 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte, doctora. Gracias, licenciada. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias y buenas tardes.